Palabra de Dios, Hebreos 5 del 11 al 14. Palabra de Dios, Hebreos 5 del 11 al 14. Vamos a leerlo de esta manera. Primero las mujeres, luego los hombres. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por este tiempo en el que nos permite reunirnos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que no soy digno y que soy un instrumento de barro, tal vez el peor de los pecadores aquí. Pero me permites estar hoy compartiendo tu palabra y por eso te doy gracias. Padre Dios, permítenos a todos nosotros tener la misma inspiración de la sangre, de la palabra, del Espíritu Santo, y que yo en este día pueda tener la inspiración, que pueda tener el aceite en mis labios del conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, y que toda palabra que hoy salga de mí no sea contaminada por mi pensamiento o por el humanismo o por el postmodernismo, sino únicamente que sea el Espíritu Santo utilizándome como a un instrumento, como a una herramienta para compartir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La prédica de hoy se titula Alcance la madurez. Alcance la madurez. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Quién sabe? 27 libros tiene el Nuevo Testamento. Y de esos 27 libros, 13 libros fueron escritos por Pablo. Entonces podemos decir, pero entonces Hebreos, ¿qué? ¿No serían 14? No existe realmente la certeza de que Hebreos sea escrito por Pablo o no. Entonces por eso está entre los libros que fueron escritos por Pablo y los que fueron escritos por los otros, que se llaman epístolas generales, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos las cartas de Pablo, cuando él comienza cada carta, cuando él comienza cada epístola, él comienza generalmente dando gracias. ¿Dando gracias a quién? Dándole gracias a Dios por las personas a las cuales le está escribiendo, que se goza por las personas a las cuales le está escribiendo. Por ejemplo, vamos a buscar Romanos 1:8. Romanos 1:8. Romanos 1:8. Está después de Hechos. Romanos 1:8. Dice aquí: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces vemos que Pablo comienza con agradecimiento la carta de Romanos. Vamos a buscar Tesalonicenses 1:2. Tesalonicenses 1:2. Primera de Tesalonicenses 1:2. Primera carta de Tesalonicenses 1:2. Es irónico que el libro de Hechos admira mucho a la iglesia de Berea, pero no hay libro de Berea en la Biblia. Hay libro de Tesalonicenses. Realmente Pablo ama mucho a la iglesia de Tesalónica, porque eran personas realmente nobles que escudriñaban las escrituras, que amaban la palabra.
Primera de Tesalonicenses 1:2. Entonces, para que nos quitemos la idea errónea del Tesalónica, porque realmente eran personas que amaban mucho a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces miren cómo realmente Pablo da gracias en cada una de sus cartas, no en todas, pero en la mayoría dice que está agradecido, que está gozoso. Y esto ocurre también en Corinto. Vamos a buscar Primera de Corintios 1, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces, de la misma manera, aquí en 1 Corintios 1:4, Pablo está dando gracias a Dios por la iglesia de Corinto, así como lo hizo por la iglesia de Roma y por la iglesia de Tesalónica. Dio gracias. Yo les pregunto, ¿ustedes saben por qué da gracias Pablo en esta carta? ¿Por qué? La respuesta ahí está. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces encontramos dos razones por las que Pablo está muy agradecido con Dios por la iglesia de Corinto. Por la palabra que ellos tienen, por la capacidad de hablar muy bien y por la ciencia. Entonces, ¿qué es la ciencia? Es el conocimiento. Entonces, si nosotros vemos la iglesia de Corinto, Corinto estaba ubicado como cerca del mar, entonces es un puerto. Y un puerto, por lo generalmente, por el comercio, es muy rico. Entonces, si nosotros vemos la historia de Corinto, la iglesia de Corinto o la región de Corinto era un lugar que estaba muy avanzado en arte, que estaba muy avanzado en la poesía. Entonces, si nosotros vemos la iglesia de Corinto, no era únicamente el pastor el que hablaba bien, sino que toda la congregación hablaba muy bien. Entonces podían coger a cualquier persona y hablar y hablar y hablar y hablar. Y hablaban con palabras hermosas. Utilizaban todas las herramientas lingüísticas para predicar la palabra de Dios. Eran muy buenos hablando. Y yo les pregunto a ustedes, ¿acaso no es una bendición poder hablar bien? Claro. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Que yo fuera un ministro que no pudiera hablar bien, que no pudiera explicar bien la palabra? ¿O prefieren que sea un ministro que puede explicar bien la palabra? ¿Qué prefieren ustedes? Alguien que hable bien la palabra. Entonces Pablo está agradecido porque la iglesia de Corinto habla muy bien la palabra. Habla muy bien. Pero nosotros hemos escuchado a tantas personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Pero si escuchamos profundamente, no tiene nada. Es como vacío lo que está diciendo. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Uno la escucha una, dos veces y luego ¿qué pasa? Uno se cansa. Ese solo habla. Ese solo echa cantaletas, solo es un parlanchín, un charlatán. Pero, si nosotros vemos aquí la iglesia de Corinto, vemos que la iglesia de Corinto no solo hablaba bien, tenía ciencia. Pero no habla del conocimiento de este mundo, habla del conocimiento de la palabra de Dios. Ellos conocían muy bien la palabra de Dios. Entonces, como nosotros ya debemos saber, en ese momento, cuando Pablo escribe esta iglesia a Corinto, no existía el Nuevo Testamento. Entonces, seguramente las personas de Corinto conocían muy bien ¿qué? Las escrituras. ¿De dónde a dónde? Desde Génesis hasta Malaquías, lo conocían muy bien. Entonces, a todos nos gusta una persona que hable bien y con conocimiento.
Y Pablo está muy agradecido con eso, porque estas personas de Corinto conocían muy bien la palabra, hablaban muy bien la palabra. Ustedes están enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Imagínense. ¿Cuánto no estaríamos todos nosotros agradecidos si pudiéramos hablar así la palabra? Hablamos muy bien la palabra. Entonces Pablo incluso se sorprende con la iglesia de Corinto por eso. Uy, hablan muy bien la palabra. También está agradecido por otra cosa. 7, versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 1, 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ellos hablaban bien, tenían conocimiento de la palabra, y no solo eso, también estaban llenos de ¿qué? De dones. Tenían dones. Entonces podían hablar en lenguas, podían traducir lenguas, podían sanar a los enfermos, podían expulsar demonios. Ellos incluso tenían discernimiento de espíritus. Imagínense, nosotros hablamos bien nuestra lengua y de pronto algunos no la hablan tan bien. Pero acá en la iglesia de Corinto dice que algunos incluso hablan ¿qué? Lenguas angélicas. Lenguas angélicas, ¿cierto? Lenguas del cielo. Imagínense esto. Pablo ve en esta iglesia personas que hablan muy bien lo de este mundo, pero también lenguas angélicas. Es capaz de hablar muy bien esas personas. Son capaces de hablar en profecía. Son capaces de tener discernimiento. Tienen dones, están llenísimos de dones. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí algunos hablan en lenguas, pero ¿alguno de ustedes tiene el don de traducir lenguas? No, pues no que yo sepa. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, en Corea, donde hay tanta gente llena del Espíritu Santo? Una persona se para en el culto, todo con orden, y empieza a hablar en lenguas. Y luego la persona que está al lado empieza a traducir. Y uno está sentado al lado de ellos y ¿será que esto lo organizaron? ¿Será que este le está diciendo, o sea, que este ya había organizado y habían dicho, vamos a decir esto es? No, ni siquiera se conocían. Algunos hablan en profecías, aquí en la iglesia de Corinto. Algunos, nos dice aquí la palabra, discernimiento de espíritus. Hay un pastor al que iba a entrar a la oficina una persona de una secta, y le dijo, vete, sin ni siquiera saber que era de una secta. Y luego uno se da cuenta, es que era de una secta. Tenía discernimiento de espíritus. Yo les pregunto a ustedes no les parece que esto es ser muy maduro espiritualmente? Tener palabra, tener ciencia, tener dones, manifestar estos dones. ¿Y cómo nos imaginamos nosotros a la persona que es madura espiritualmente? Hablando muy bien la palabra de Dios y echando demonios. Entonces, que todo momento, casi que aparece cada persona, fuera. Estamos como si eso fuera madurez. Y es una idea errónea. Y pensamos que decir, no, es que, mira, Jehová significa tal cosa. Eso es palabra. Pero hablar de otras cosas no es palabra. Eso es una gran equivocación. Hablar de la conducta cristiana no es palabra. Eso es simplemente moral y ética. Eso es una equivocación. Porque eso nos habla la palabra. Que solo expulsar demonios, que hay que expulsar demonios, sanar enfermos. Eso es madurez. Ahí ya somos una iglesia poderosa. Pensamos eso. Pero por eso nos extraña tanto 1 Corintios 3. Vamos a buscar 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Miren, la iglesia de Corinto hablaba muy bien la palabra, conocían la palabra, más que nosotros, y hablaban también que podían hacer que cualquiera se convirtiera. Tenían dones para manifestar, sanar enfermos, hacer milagros, sabiduría, fe. Todos los dones de los que nos habla Pablo, todos los tenían. Profecía, discernimiento, hablar en lenguas, traducir las lenguas, todo lo tenían. Pero ¿por qué nos sorprende tanto esto? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso a mí no me asustan las personas. Yo sé expulsar demonios, a mí no me asusta. Yo conozco la palabra, tal versículo. Yo me leí la palabra 100,000 veces. Yo sé qué versículo es este. Yo sé cuáles son las voluntades de eso. No me sorprende a mí. Porque miren lo que dice aquí la palabra. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuántos de ustedes no quisieran poder hablar bien, tener el conocimiento de la palabra y tener todos esos dones? ¿No nos alegraría la iglesia a todos, sí o no? Y Pablo no está diciendo, y yo no estoy diciendo, que estos dones o que hablar bien o tener el conocimiento de la palabra no sea importante. Pero Pablo nos está diciendo que para la madurez, para el parámetro de madurez no es este. De hecho, si nosotros vemos la palabra de Dios, para algunos expulsar demonios, que hacer milagros, va a ser condenación. Va a ser condenación. No os conozco. Pero echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. No los conozco. Pero te decimos Señor, Señor, Señor. No los conozco. Es que no es conocer la palabra, no es hablar bien, no es tener dones, no es manifestar cosas. Eso no es lo más importante, según la palabra. Para nosotros que vivimos en un mundo donde quisiéramos ver señales y prodigios, pero la palabra nos dice algo diferente. Aunque no podemos dejar eso, como lo vimos la semana pasada. ¿Qué es más importante para Pablo? ¿Qué es más importante para Pablo? ¿Quién me puede decir? Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. 13. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Dice la palabra, y lo hemos escuchado miles de veces, pero no le ponemos atención. Solo para escribirle a veces a la novia, le escribimos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice 1 Corintios 13, vamos a ir leyendo, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Miren la iglesia de Corinto, humanas, hablar muy bien, o hablar como los ángeles del cielo. ¿Quiénes de nosotros no envidiarían poder hablar lenguas angélicas? Pero dice aquí Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sería eso? ¿Cierto? ¿Sería eso? Estoy hablando lenguas humanas, estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Cómo le suena a Dios esto? Está sonando así. Así le suena a Dios el que no tiene amor. Y habla muy bien la palabra de Dios. Y tiene lenguas angélicas. Suena como esto. Luego, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Imagínense, profecía. Y obviamente la profecía no se refiere a, yo sé que en el futuro vas a comprarte un Mercedes-Benz si haces esto. No. De hecho, la profecía, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, casi que solo un 10% es acerca del futuro. Realmente, ¿en qué consiste la profecía? En el Antiguo Testamento, si haces esto, te ocurrirá esto. Si no haces esto, si no lo haces, te va a ocurrir aquello. Eso es la profecía.
es predicar la palabra de Dios. Eso es la profecía. No es simplemente porque pensamos siempre como en ese adivinador o en ese brujo. Yo sé que el Señor te hará luz y sal. Eso ya sale en Mateo, no hay que decírselo a nadie. Yo sé que vas a ser discípulos de todas las naciones. Eso ya sale en Mateo. No hay necesidad de decirlo. Ya el mandamiento y lo que cada uno tiene que hacer y la misión de cada uno ya está escrita. Pero nos dice aquí, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, es decir, si yo entendiera toda la palabra de Dios, si entendiera incluso, Pablo, ¿por qué habrá puesto aquí una tilde o una coma? Yo sé. Es que yo entiendo el panorama de la voluntad de Dios. Yo sé. De nada sirve eso. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, imagínense, hoy nosotros vamos a salir de la iglesia cuando termine el culto. Digamos que se van a almorzar y regresan y la iglesia ya no está. Está 5 kilómetros hacia la izquierda. Y llega Ángela. Yo oré para que se moviera la iglesia. Esa es mi fe. ¿Qué harían las personas? Ángela, ora por mí. Dirían las personas, ¿o no? Pero ¿qué nos dice acá? Y no tengo amor, nada soy. Yo puedo hablar la palabra de Dios, puedo predicar la palabra, puedo tener la revelación de Dios, puedo hablar misterios, puedo hablar ciencia, puedo tener toda la fe del mundo, puedo mover montañas. Pero si no tengo amor, nada soy ante Dios. Y dice aquí, porque entonces pensamos, entonces es darle a los pobres y sacar mi billetera y tengo 100 pesos, hay que darlos, 100,000 pesos, hay que darlos. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces hacer obras de caridad, que ayudar a la gente, a los pobres, y salvar al mundo, vamos a ayudar al África, vamos a ser todos felices. No es eso tampoco. Porque miren qué nos está diciendo. Uno puede hacer todas esas cosas sin amor. De hecho, las personas, los grupos de voluntarios dicen, no manden más voluntarios, por favor. No manden voluntarios. ¿Por qué? Porque los voluntarios, ¿a qué vienen al África? ¿A qué vienen a la India? A tomarse una foto con un pobre, y ya, termina todo. Estuve en el África ayudando niños, chao. Y eso no sirvió. Es más, es peor para una fundación, digamos en el África, en la India, en un lugar pobre, en Colombia por ejemplo, que vengan extranjeros. ¿Por qué? Porque, ¿qué le sirve más a la fundación? ¿Tener todos los problemas resueltos o tener un gran problema y que vengan más extranjeros para traer plata? ¿Qué ayuda más a la fundación? Ayuda más que vengan los extranjeros. Entonces no acomodan a los niños, les dan una alimentación paupérrima. Y lo dicen las organizaciones de ayuda humanitaria. No todas son así, pero muchas dicen, no, por favor no mande gente. O las misiones de corto plazo para una parte, eso no sirve. ¿Por qué? Porque mandan personas que cuando llegan ya se creen misioneras. Pero cuando pasa el tiempo uno se da cuenta lo difícil que es ser misionero. Entonces, miren lo que nos dice aquí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tengo profecía, entiendo los misterios, entiendo toda ciencia, entiendo esta palabra completamente, si tengo fe, si reparto mis bienes y doy a comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, soy ¿como qué? Como metal que resuena o címbalo que retiene. Nada soy, o de nada me sirve. Si yo no tengo amor. El amor es el parámetro para la madurez. Si ustedes no tienen amor, no son maduros, aunque hablen muy bien la palabra de Dios. Aunque tengan dones, señales y prodigios. Si no tienen amor, nada son. Y no podemos pensar solo en un amor espiritual o en un amor corporal, porque de los dos nos está hablando aquí mal Pablo. No es ese amor.
Porque decimos, pero entonces, es que aquí Pablo nos está diciendo que ese amor es por el Espíritu. Entonces si yo le explico la palabra, lo evangelizo, eso sí es amor. No. Vamos a continuar. ¿Qué es el amor entonces? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, aquí Pablo nos está definiendo el amor. Todo esto es el amor. Y no nos está diciendo para que quede claro, para que luego nos vayan diciendo, es que el ministro dijo que no es necesaria la palabra, que no son necesarios los dones. No. Miren el versículo 31 del capítulo 12. Versículo 31 del capítulo 12. Procurad, pues, ¿qué? Los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procuren los dones, procuren hablar en lenguas, procuren traducir lenguas, procuren sanar a los enfermos, procuren todo eso. Pero Pablo nos dice, yo les voy a mostrar un camino que es mejor. ¿De qué nos está hablando el camino? Del amor, del amor. Entonces lo leímos ya, del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, todo esto. Yo les pregunto, ¿y cuántos de ustedes son maduros? ¿Cuántos de ustedes tienen realmente esta madurez? Pero ¿en qué puedo resumir yo todo esto? Lo que nos dice 4 al 7. La palabra nos dice en 1 de Juan que ¿quién es amor? No, 1 de Juan. Que Dios es amor. La palabra nos dice que Dios es amor. Entonces, ¿cómo puedo resumir todo esto? El amor es Jesús. Jesús es amor. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que soy maduro? Cuando me parezco a Jesús. Cuando mi vida entera realmente sigue a Jesús, se parece a Jesús. Si yo no me estoy pareciendo a Jesús, es que no tengo madurez. Me tengo que parecer a Jesús. ¿Y cómo era Jesús? ¿Cómo era el carácter de Jesús? Vamos a buscar Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo estaba preparando esa prédica y cuando leí esto, me sorprendió mucho. Cuando nosotros entramos en Jesús, pensamos que ya no tenemos como cargas, que ya no tenemos ningún yugo. Pero Jesús nos está diciendo, lleven mi yugo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el yugo de Jesús y el yugo de Cristo? El yugo de Cristo y el yugo del mundo. Que cuando nosotros tenemos el yugo de Cristo, nos vamos a parecer más a Él, vamos a ser mansos y humildes de corazón. Y porque ese yugo es fácil y es ligera su carga. Tenemos que parecernos más a Jesús. Tenemos que ser seguidores de Jesús. ¿Qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. ¿Quiénes de ustedes siguen a Cristo? Juan 15, 13. Juan 15, 13. Juan 15, 13.
¿Qué nos dice aquí? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo entregó la vida por sus amigos, que eran sus discípulos, que éramos nosotros. Entonces nosotros, ¿con qué derecho no entregamos nuestra vida por el otro? Pero queremos anteponer nuestra dignidad, nuestro nombre, nuestros derechos. Pero incluso nuestros derechos deberíamos dejarlos al lado. Es que yo tengo derecho que me traten bien, lo dejo a un lado. Es que yo tengo derecho por mi dignidad, dejo a esto a un lado. Porque Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Dejó a un lado su dignidad, que nosotros no valemos nada. La dignidad de Cristo valía más. El nombre de Cristo valía más. Los derechos de Cristo eran mayores. Pero Él deja todo eso a un lado e incluso dice, blasfémenme y serán perdonados incluso por eso. Pero les pido, no blasfemen al Espíritu Santo. Blasfémenme, no importa. Insúltenme, no importa. Ese es Cristo. Pero entonces, ¿yo cómo puedo parecerme a Jesús? ¿Cómo puedo parecerme yo a Jesús? La palabra nos muestra, Pablo nos muestra, un capítulo nos escribe algo muy parecido a lo que él describe en 1 Corintios 13. Él nos describe algo muy parecido a lo que escribe en 1 Corintios 13. ¿Dónde es? ¿Quién sabe de pronto? Muy parecido, pero en otras palabras. Gálatas 5. Gálatas 5. Muy bien, Paula. Gálatas 5. Vamos a buscar Gálatas 5. Entonces, si nosotros vemos Gálatas 5, 22 al 23, Gálatas 5, 22 al 23 nos dice esto. Mas el fruto del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo es, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren que es lo mismo, pero aquí Pablo nos está diciendo, todo esto, todo lo que yo les escribí en 1 Corintios 13, viene como ¿qué? Como fruto del Espíritu Santo. Por esa razón nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo y decimos, vamos a orar por la llenura del Espíritu Santo, todos bajamos el tono de nuestra voz y decimos, Señor, danos el Espíritu Santo, llénanos del Espíritu Santo. Y pensamos que eso nos va a hacer llenos del Espíritu Santo, orar como locos y elevar nuestra voz. Pero yo puedo ser lleno del Espíritu Santo diciendo, Espíritu Santo, te necesito tanto en mi vida, ven, lléname, Señor. Con eso puedo ser lleno del Espíritu Santo. Yo no necesito gritar. No necesito gritar. Antes pienso que puede caer más en error la persona que trata de gritar más, porque se le meten las emociones. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a mi vida, debemos escuchar bien esto. Yo puedo hablar en lenguas y puede que no hable en lenguas. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, yo puedo hablar en profecía y puede que no hable en profecía. Cuando viene el Espíritu Santo a mí, yo puede que tenga discernimiento de espíritus y puede que no tenga discernimiento de espíritus. Y cuando viene el Espíritu Santo a mí, puede que se caigan las personas o que no se caigan las personas. Pero las personas, ¿qué es lo que quieren? Porque uno va, por ejemplo, a avivamientos y hacen fila para que uno ore por ellos. Ay, me tumba, sí, es que yo quisiera sentir como esa embriaguez del Espíritu Santo, entonces me tumba por favor. Entonces pensamos que caerse es ser lleno del Espíritu Santo y no caerse es no ser lleno del Espíritu Santo. Yo también tengo el poder para tumbar a la gente. ¿Saben cómo? Yo le digo, por ejemplo, David, cierre los ojos. ¡Cha! En el cuello. Se cae. Lo tumbé. Ese es mi poder.
Pero miren qué es lo que nos dice aquí la palabra. ¿Yo cómo puedo saber que alguien está vivo? ¿Quién me puede decir? ¿Por el movimiento? No, por nosotros vemos a personas que están en coma, siguen vivos. ¿A través de qué? De la respiración. Por eso el Espíritu Santo es neuma hagios, respiración. El Espíritu es como el neuma, respirar, neumatología, neumología, estudio de la respiración. Y luego nosotros vemos, ¿qué es un milagro? ¿Es un milagro que un árbol de manzanas dé manzanas? No. ¿Es un milagro que un árbol de manzanas de qué? Peras, mangos. ¿Qué? Pero si viene el Espíritu Santo, entonces ¿qué tiene que pasar? Como ese árbol de manzanas da manzanas, naturalmente de nosotros tiene que salir ¿qué? El fruto. ¿Y cuál es este fruto? ¿Hablar en lenguas? No. ¿Traducir las lenguas? No. ¿Sanar a los enfermos? No. ¿Tener la capacidad de tumbar a alguien? No. ¿Cuáles son? Otra vez. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El gozo y la paz que sobrepasan todo entendimiento se derrumba todo a nuestro alrededor. Se derriba todo a nuestro alrededor y nosotros seguimos con gozo, con esa paz. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Qué es templanza? El dominio propio. Entonces pensamos que poniendo de pronto en la nevera una foto de un modelo que tenga, ¿cómo es que llama esto? Chocolatinas, vamos a poder tener la voluntad. Pero no, a mí me ha pasado. Cuando uno tiene hambre, ¡ah! Y uno abre la puerta y se mete todo a la boca. La voluntad no viene como que con las fuerzas de uno. Algunos sí tienen más voluntad que otros. Esos son los frutos. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, para poder parecernos a Jesús, para que así nuestras palabras no sean címbalo que retiñe, ¿cierto? Metal que retiñe, para que no seamos alguien que no es nada, para que nuestro ayudar a los pobres, para que nuestro entregar nuestro cuerpo para ser quemado por otros sirva. Tenemos que tener ¿a quién? A Jesús. ¿Y cómo puedo tener a Jesús? A través del Espíritu Santo. Pero muchos me dirán, ministro, pero yo tengo una pregunta. Yo sé que yo creo en Jesús. Yo sé que yo tengo el Espíritu Santo, pero ¿por qué no lo veo obrar? Yo les voy a preguntar una cosa. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿En dónde fue eso? En las bodas de Caná. En las bodas de Caná, Jesús convierte el agua en vino. ¿Qué pasaría si aquí estuviera el presidente Duque o si aquí estuviera el presidente Trump o el presidente Moon de Corea? ¿No nos daríamos cuenta? ¿O sí nos daríamos cuenta? Nos daríamos cuenta. Pero nosotros vemos algo muy gracioso en la carta de Juan. Nos dice que estaba Jesús con sus discípulos en esta boda y nadie sabía pues que estaba allí. Nadie sabía. Jesús estaba entre la multitud en la fiesta y nadie sabía. Entonces Jesús en ese momento pasó desapercibido. ¿Cuándo, digamos, dejó de pasar por desapercibido? Cuando hizo el milagro. Cuando dejó de ser invitado para convertirse en ¿qué? En Señor. Porque si nosotros vemos la palabra en Juan, él dice aquí, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. ¿Quién puede decir eso? ¿Puede decirlo un invitado? No.
puede decirlo un señor. El señor que dice, no, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Entonces debemos recordar muy bien esto. Jesús puede estar en nuestras vidas, el Espíritu Santo puede estar en nuestras vidas, pero si yo lo tengo como invitado, no se va a manifestar. No se va a manifestar. Si yo tengo a Jesús en mi vida como invitado, no se va a manifestar. Ustedes quieren tener poder, quieren manifestar amor, dejen de tomar a Jesús como invitado en sus vidas. Tómenlo como Señor. Tómenlo como Señor y así van a manifestar el amor. Cuando yo hago visitas, por ejemplo, yo voy a la casa de Socorro y yo digo, bonita la casa. ¿Socorro qué va a decir? No. Bueno, esa no es la respuesta que esperaba, pero sí, dicen gracias. La mayoría, ¿qué dice? Bienvenido a la orden, siéntase en su casa. ¿Ustedes quisieran que realmente yo hiciera como si estuviera en mi casa? No se lo imaginen, pero por ejemplo, yo cuando me baño, yo dejo la ropa en mi habitación. Yo no meto la ropa, yo les dije que no se lo imaginaran. Yo dejo la ropa en la habitación. Entonces me seco y ahí mismo voy a la habitación y me visto. O imagínense, ustedes, ¿qué pensarían si ustedes me invitan a sus casas? Siéntase en su casa. ¿Sí? Entonces seguramente cada uno de ustedes tiene cajones que uno no puede abrir, puertas que uno no puede abrir. Pero imagínense que yo estuviera abriendo cajones, estuviera abriendo puertas. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Tan loco? Pero no me dijeron ustedes siéntase en su casa. O digamos que ustedes me invitan a dormir a la casa. Entonces yo, ya son las 2 de la mañana. ¿Será que vemos qué hay en la casa? Y abro la puerta y ustedes están dormidos. Y se despiertan. Y yo, tranquilo. ¿Qué es? ¿Qué? Siga durmiendo, que yo solo voy a revisar qué es lo que hay en la casa. Nada más. Siga durmiendo, tranquilo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Ah? ¿Loco? ¿Nos topamos con el peor ministro? Pero la cosa es que muchas veces así somos como con Jesús. Le decimos, venimos a la iglesia, venimos y cantamos alabanzas y adoración y decimos, Señor, sé el Dios de mi vida, sé el Rey de mi vida, sé el Señor de mi vida, te doy mi vida, te entrego mi vida. Y Jesús es, digámoslo, porque no encuentro otra palabra en ese momento, como ingenuo. Él es como ingenuo, entonces Él viene. ¿Qué quieres que sea Rey, Señor, Dios de tu vida? Bueno, ¡ay no, Jesús! ¿Qué estás haciendo? Solo era un decir. Estábamos en la iglesia alabando, como el ambiente, todos diciendo, no sé, Señor, ese dueño de mi vida, ese Señor de mi vida, pero solo era un decir. ¿Tú por qué eres tan literal? ¿Acaso no somos como Jesús? Si nosotros queremos realmente tener madurez espiritual, tenemos que tener amor. ¿Y qué es el amor? Parecernos a Jesús. Y para parecernos a Jesús tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y para que se manifieste este Jesús y este Espíritu Santo, yo no puedo tener a Jesús como invitado en mi vida, sino como ¿qué? Como Señor. Pero no puede ser simplemente porque estamos digamos en el mood, ¿cómo se dice en español? Como en el ambiente, como que, sí, todos estamos felices, estamos cantando alabanzas, vamos a decir, sé Señor de mi vida. Pero cuando viene realmente y quiere incomodarnos, porque Jesús no viene a hacernos sentir más cómodos, felices, sino a incomodarnos y decirnos, mira como este mueble que se llama pecado, ¿por qué no lo quitamos de aquí? No se ve como bonito en esta casa, que ya es mi casa. Señor, esta es mi casa, esta es mi vida, no te metas. Pero ¿por qué no quitamos este retrato ya de ese ídolo? Me parece que como que no encaja en este cuerpo que ya es mío, en esta vida que ya es mía. No, Señor, a mí me gusta mucho el cuadro ahí donde está, ese es mi ídolo.
No somos así. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que decirle: Señor, sé Dios, sé Señor, sé Rey de mi vida. Tenemos que vivir como tal y vivir las consecuencias de eso. Porque como les dije, cuando viene el Señor, Él no viene a estar cómodo aquí sin hacer nada. Él viene a estorbar, a barrer, a organizar, a quitar muebles que no nos sirven, a quitar cuadros que nos están estorbando. A eso viene el Señor. Entonces vamos todos a ponernos de pie, por favor. Vamos a pedirle perdón al Señor. Porque muchas veces realmente le decimos: Señor, sé Señor, Jesús, sé Señor, sé Rey, sé Dios de mi vida. Pero no lo tenemos como tal. Antes le decimos: Señor, no, tú eres invitado. Aquí se respeta lo que yo quiero. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar en arrepentimiento. Jesús,